Son las 6 de la mañana y 34 minutos. La crisis más grave que ha afrontado la política de paz total del presidente Gustavo Petro es la que se vive por cuenta del enfrentamiento entre grupos armados ilegales que han causado graves violaciones a los derechos humanos, principalmente en el Catatumbo y en el departamento de Caquetá. Luego de la matanza de entre 60 y 80 personas en 7 municipios del Catatumbo norte santandereano, en la frontera entre Colombia y Venezuela, quedan heridos de muerte los diálogos de paz con el ELN, que en la actualidad no tienen ningún respaldo en la sociedad colombiana. Hoy no hay sustento para que continúen las negociaciones de paz con ese grupo delincuencial que pareciera envalentonado militarmente luego de la consolidación hace 10 días de la dictadura de Nicolás Maduro, su socio. No tendría mucha presentación que el gobierno del presidente Gustavo Petro regresara a la mesa de negociaciones con los helenos, a quienes acusa de estar cometiendo crímenes de guerra, asesinando civiles indefensos, ocasionando una de las más graves crisis humanitarias de los últimos tiempos, con más de 11.000 personas desplazadas forzosamente, que llegan a todas partes del país, a la costa Caribe, llegan al Magdalena Medio, llegan incluso a Venezuela ante la mirada inerme del gobierno nacional. Incluso, y afrontando la posibilidad de una crisis humanitaria grave, está la ciudad de Cúcuta. Llama la atención que el grupo al que se enfrenta el ELN en el Catatumbo son las disidencias del Frente 33 de las FARC al mando de alias Calarcá, de alias Andrei, responsables hace años de varios intentos para matar al entonces presidente Iván Duque, y que en teoría hoy también están en negociaciones de paz con el gobierno nacional. La otra arista de la crisis se vive en el sur del país, en zona rural del departamento de Caquetá, antiguo santuario de las FARC, en donde más de 20 personas han muerto en medio de combates entre las disidencias de alias Ciudad Mordisco, el mismo que sigue controlando hoy el cañón del Micay y una porción del departamento del Cauca, y las disidencias de alias Calarcá. No hay duda que en estos más de 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro, la política de paz total solamente ha servido para el fortalecimiento de los grupos criminales. Lamentablemente, esa política no tuvo en cuenta un aspecto fundamental, y es que podía darse esta guerra entre bandas, entre grupos, y por eso ha fracasado el modelo actual, que está negociando de manera separada con cada uno de ellos, sin tener en cuenta que hoy pareciera que no hay estructuras jerárquicas y donde fundamentalmente están fortalecidos por el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal. En ese escenario está el país muy pendiente de lo que ocurra hoy luego del Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro, ante la posibilidad que está sobre la mesa de la declaratoria del estado de conmoción interior y de la emergencia económica para el Catatumbo. Obviamente con una serie de críticas, porque el senador Gustavo Petro, siendo jefe opositor antes de ser presidente, era uno de los principales críticos de la evaluación que hizo el gobierno del presidente Duque de una medida en ese sentido que al final no adoptó durante el llamado estallido social. El problema es que este eventual estado de excepción podría caerse en la Corte Constitucional, entre otras cosas porque todo lo que está pasando en el Catatumbo era una tragedia muy anunciada. La Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, los alcaldes, los gobernadores le habían advertido al presidente Petro y a su gobierno desde noviembre del año pasado que esta guerra se estaba gestando, y no se hizo absolutamente nada.